Hemos venido hablando sobre algo que el Señor quiere que nosotros destruyamos en nuestra vida, y es el espíritu de fariseo. La semana pasada hablé un poco sobre cómo el espíritu de fariseo se ha metido en nosotros, se metió en la iglesia y ha causado mucha destrucción, mucho daño. Y yo quiero que mi iglesia no sea una iglesia con ese espíritu. Y yo personalmente soy un fariseo en rehabilitación. Yo nací muchos años, crecí desde niño en la iglesia, y en la iglesia recibí mucha bendición, pero también adquirí muchos hábitos, comportamientos y pensamientos de fariseo, que con el tiempo, a medida de que tengo relación con el Señor y lo conozco a Él, empiezo a descubrir ese fariseo que hay en mí. Y entonces durante estas semanas he estado hablando en oración en casa, o el Señor nos ha estado hablando en oración en casa, y también el Señor me dijo: trasládelo a la iglesia en general, porque es necesario que nos libremos de ese espíritu de fariseo. Y el espíritu de fariseo no solo está en la iglesia, el espíritu de fariseo está en el mundo. Pero yo quiero que tú lo detectes en tu vida, si está en tu vida, y empecemos a atacarlo y a despacharlo cada vez y cada vez más de nuestra vida, para que podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, para que podamos ser el creyente que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a matar al fariseo que está en ustedes? ¿Cuántos van a ser honestos conmigo y decir: hay un fariseo en mí que a veces saca las uñas? Muy bien. Entonces hemos dicho que el fariseo es alguien que aparenta piedad, que está muy enfocado en la parte externa, en el qué dirán, en la opinión de las personas, que la gente crea que somos perfectos y que somos súper buenos, ¿cierto? Pero por dentro la Biblia habla que el fariseo es un sepulcro blanqueado. Tal vez nosotros no entendemos mucho, porque nuestros sepulcros son diferentes a los sepulcros que había en la época de Jesús. Los sepulcros que había en la época de Jesús eran un hueco en la tierra, no tan profundo. Entonces ponían cosas encima y los pintaban de blanco, pero no es sino que escarbaran, y ¿qué sale? Olor a podredumbre. Así que una persona que no ha trabajado con los asuntos internos, pero aparenta piedad, es lo que la Biblia llama un sepulcro blanqueado. Por eso estuvimos varios meses trabajando una serie que se llamó Hacia un corazón sano, para trabajar nuestro interior. Porque muchos aquí hoy están sonriendo y pueden decir conmigo, cuando yo les pregunte ¿cómo están?, y todos dicen: bendecidos y en victoria, ¿cierto? Pero por dentro un corazón herido, maltratado y dañado, que aunque sea así, no se ha tomado el tiempo de venir y trabajar en esas áreas. Recuerden que hablamos, bueno, eso fue en oración en casa, pero lo traigo aquí. Recuerda que un fariseo, Jesús los trataba de hipócritas, y la hipocresía no es yo salir y encontrarme con alguien en la calle y, como no me cae bien, decirle: hola, ¿cómo estás? Muchos creen que eso es hipocresía, pero la hipocresía, según la Biblia, es la incapacidad de reconocer que por dentro se está mal. Entonces aparento piedad, aparento estar bueno por fuera, ¿cierto? Esa es la hipocresía, y era lo que Jesús venía a combatir a los fariseos, porque los fariseos tenían un pensamiento: es que ellos eran muy buenos. Y nosotros a veces tratamos de decirle al mundo y que el mundo crea que nosotros somos muy buenos, cuando por dentro estamos vueltos nada, cuando por dentro estamos hechos un sepulcro blanqueado. Yo, en mi vida personal, todavía me falta mucho, por supuesto, todavía no lo he alcanzado todo, como dijo Pablo, pero yo aparentaba ser muy humilde. Cuando pasó los años me di cuenta que yo no era humilde, sino yo era un orgulloso que aparentaba humildad, ¿cierto? No, sí, por no molestar a nadie. No, que no están intranquilos. Y mentiras, porque por dentro había una ira incontrolable en mi corazón, una inconformidad, pero por fuera aparentaba pasividad y tranquilidad. Controlaba mi enojo, pero por dentro estaba lleno de ira. Había un Hulk dentro de mí que no era sino que me empujaran para que yo me convirtiera en el monstruo verde. ¿Por qué? Porque yo no quería que el mundo supiera, que las personas supieran el monstruo que hay en nosotros.
Yo llegué a decirle a mi esposa en ocasiones, en esos momentos donde, bueno, Dios utiliza cosas en nuestra vida para que nosotros, para que salga en nosotros el Hulk que hay en nosotros. Y una de las cosas que Dios ha usado en mi vida es mi esposa, para sacar el monstruo que hay en mí. Con mi esposa hemos pasado momentos feos, buenos, de todo. Soy muy bendecido con ella, la amo con todo mi corazón, pero Dios la puso en mi vida para que sacara el Hulk que había dentro de mí. Y llegué a decirle a ella: Cintia, usted saca lo peor de mí. Con gritos, con enojo: es que usted saca lo peor de mí, eso no soy yo. Mentiras, ese era yo. Pero lo que hace Dios es permitir presiones en nuestra vida para que nos demos cuenta del monstruo que hay en nosotros. Mientras eso no pase y no seamos honestos en tratar con ese Hulk que hay en nuestras vidas, somos hipócritas y somos sepulcros blanqueados. Y eso es lo que era un fariseo. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que empecemos a examinarnos a nosotros mismos. Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo hablo a veces con las personas y para detectar un fariseo dice lo siguiente: ¿cómo estás? No, bien. Hay personas que están peor que yo, ¿cierto? Hay gente que sí está más mal. Hay gente que tiene más necesidad. Yo ahí lo llevo, yo ya sé cómo manejar la vida. Pero el corazón es engañoso y somos engañados por nuestro corazón cuando nuestro corazón nos hace creer que estamos bien, cuando realmente estamos vueltos nada. Este versículo nos dice que nosotros mismos hemos sido engañados. Por eso Dios permite que seamos pasados por momentos de presión en nuestra vida. Así que agradece los momentos de presión en tu vida, porque saca lo peor de ti. Y es bueno que lo conozcas, que no trates de esconderlo y de ocultarlo, porque si no, jamás serás sanado. Dios no rechazó a los pecadores. ¿A quién rechazó Dios? A los hipócritas, ¿cierto? ¿A quién rechazó Jesús? ¿A la mujer pecadora? No, a los hipócritas que se creían mejor que la mujer pecadora. ¿Y qué es la hipocresía? No reconocer que tenemos un monstruo por dentro. Ese es el espíritu de fariseo que yo quiero, o que el Señor quiere que nosotros derribemos. Dios ha estado trabajando en mí durante años, todavía falta mucho, pero Dios ha trabajado en mí permitiéndome diferentes presiones para que yo trabaje esas áreas, para que sean descubiertas. Dios permite que tal vez tengas que enfrentarte con personas, o tal vez Dios permite enemigos en tu vida, o personas difíciles, tu mismo esposo o esposa, tus hijos, situaciones de trabajo, para saber qué es lo que hay en ti, porque bajo presión es lo que sale lo que realmente hay en nosotros, y necesitamos saber qué realmente hay en nosotros para poder ser sanados. El café, yo soy tintero, me encanta el café. Para poder hacer un buen café hay que tener agua ¿qué? Caliente, porque eso es lo que saca el sabor del café. El té pasa lo mismo, tienes que meterlo por agua caliente para que salga el verdadero sabor. Tu vida va a tener que pasar por presiones y circunstancias difíciles para que salga lo que realmente hay en ti. Y no te enojes con eso, dale gracias a Dios, porque Dios está descubriendo cosas que te están destruyendo, que te están impidiendo llegar a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Yo he tenido que pasar presiones en mi vida. Yo recuerdo que yo llegué a amar mucho el dinero, pero yo no lo sabía, porque como no lo tenía, yo creía que para amar el dinero usted tenía que tener dinero. Y nosotros, nuestro inicio de relación, de matrimonio con mi esposa, fue un inicio de mucha pobreza, digamos, de mucha necesidad. Cuando arrancamos como esposos, arrancamos con nada. Entonces mi ideal al no tener el dinero era conseguirlo a cualquier costo. Entonces trabajábamos 24 horas al día. Bueno, la verdad eran como 18, 19 horas diarias, de domingo a domingo, y no conseguía dinero, pero mi Dios era el dinero. Pero esa presión me llevó a darme cuenta que mi Dios era el dinero, aunque no lo tenía. ¿Por qué? Porque lo buscaba más que Dios. Empecé a dejar
de asistir a la iglesia los domingos por ir a trabajar. Algo que nunca había pasado en mi casa, porque mi madre contaba ahorita que nosotros hemos sido creyentes desde siempre. Así que si había algo importante en nuestra vida era ir a la iglesia, y eso empezó a dejar de ser importante en mí en un momento. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar y porque en mi mente tenía carro, casa, cabaña, finca. Ese era mi objetivo de vida. Pero esa presión económica me llevó a mí a darme cuenta de que yo estaba amando al dinero. Y Dios estaba trabajando en eso en mi vida. Había hecho yo del dinero un Dios, aunque no lo tenía. Hay otras personas que teniéndolo lo hacen también su Dios. Pero entonces, ¿para qué saca Dios? ¿Para qué son los desiertos? ¿Para qué son las crisis? Para que salgan a la luz. Pero muchas veces esa cosa sale a la luz, ¿y qué hacemos? Volvemos y lo escondemos y lo metemos a la fuerza debajo del colchón. Cuando lo que Dios está haciendo es dándote una bendición. Te está diciendo, esa es una área en que tienes que trabajar. Y por eso detestamos las presiones, porque no nos gusta estar bajo presión. Mateo 16:6 dice: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cómo así? Los apóstoles, y tal vez igual que nosotros, pensamos en que el Señor se está refiriendo al pan y a la comida, ¿cierto? Pero Jesús estaba hablando acerca de las enseñanzas engañosas de los fariseos. En Mateo 16:12 más adelante dice: entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos. Entonces ahorita, durante estos días, pero hoy quiero ir hablando sobre algunas características de los fariseos, hablando de los fariseos de esa época, para que las identifiquemos en nosotros y empecemos a trabajarlas y descubramos el fariseo que hay en nosotros. Entonces, primero, el fariseo o el espíritu de fariseo o el fariseo en nosotros obstruye nuestra salvación. La razón por la que muchas personas no han aceptado a Jesús todavía en su vida es por la influencia del espíritu del fariseo en su vida. En Juan 1:11-12 dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero los suyos los rechazaron. ¿Cómo así que lo rechazaron? Los fariseos de esa época tenían el pensamiento que por ser descendencia de Abraham, descendencia genealógica de Abraham, automáticamente ellos tenían su salvación. Entonces, si tú naciste judío, listo. Como naciste judío, entonces no hay problema con tu salvación. Y ese era el pensamiento que ellos tenían. Como eran hijos de Abraham, tenían garantizado el cielo. En Mateo 3:9 dice que ellos dijeron esto: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Podrían ser las personas más pervertidas, más dañadas, en fin, lo que fueran, pero si eran hijos de Abraham, eran salvos. Ese era el pensamiento que había en los fariseos. Ahora, yo quiero decirte esto en esta mañana: nosotros no somos salvos por ser judíos o por pertenecer a una religión, sea la que sea, o por ir a una iglesia, sea la que sea, o por ser hijos de cristianos, porque Dios no tiene nietos. Como soy hijo de cristiano, entonces Dios es papá de mis papás, yo soy el nieto de Dios. No, eso es importante. Solo somos salvos cuando recibimos a Jesús y creemos en Él. Los fariseos creían que eran salvos por herencia. Así que el espíritu de un fariseo puede obstruir nuestra salvación. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Jesús nos está diciendo: solo es a través de Jesús, así seas judío. Solo es a través de Jesús, así sean tus papás cristianos. Solo es a través de Jesús, así tú toques un instrumento en la iglesia, o sirvas en la iglesia, o hagas cosas cristianas. No es a través de obras, es a través de Jesús. El espíritu de fariseo sigue creyendo que es a través de sus obras, a través de su moral.
Mira, la moral es una consecuencia de mi relación con Dios, pero la moral no me salva. El espíritu del fariseo enfatiza la moralidad. Y la moralidad es buena, sí, es buena, claro que sí. Pero la moralidad no salva. ¿Quién es el que salva? Jesús. Por eso un fariseo se cree un vigilante de la moral. Entonces está diciendo, esto se puede usar, esto no se puede usar. Usted puede tener un tatuaje, usted no se puede poner minifalda, usted no se puede pintar el pelo, usted no se puede maquillar. Porque hace énfasis en la moral, como si la moral fuera la salvación. Conozco personas que se portan muy decentes y van a ir al infierno, decentes y todo. Porque la moralidad no es el camino al Padre. A algunos fariseos les va a enojar esto. Pero la moralidad no es el camino al Padre. Jesús es el camino al Padre. La moralidad es una consecuencia de mi relación con Jesús. Por eso yo no puedo empezar a las personas cambiándolos de afuera hacia adentro. El Señor cambia de adentro hacia afuera. Lo que yo busco es que las personas tengan una relación con Jesús. Jesús le cambiará. Pero cuando tú estás vigilando el tamaño de la falda, el tamaño del pelo, el color de los zapatos, ten cuidado con eso, porque la moralidad nos salva. Y estás tratando de cambiar a las personas de afuera hacia adentro. En ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? En Jesús. En Jesús. El espíritu de fariseo en nuestras vidas nos impide ser salvos, porque nos cuesta creer que Jesús es suficiente. El espíritu de fariseo agrega cosas a Jesús. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento cómo el espíritu de fariseo decía, sí tiene que creer en Jesús, pero se tiene que circuncidar. Porque nos cuesta creer. Y esa fue una batalla que tuvo Pablo con todas las personas en las diferentes iglesias, que todos decían, sí, Jesús, pero Jesús es una parte, la otra parte es la ley. Entonces tienes que cumplir la ley, tienes que ponerte esto, tienes que hacer ritos, tienes que guardar los días especiales, tienes que hacer y hacer cosas, porque Jesús no es suficiente. Déjame decirte algo, Jesús es suficiente. Y si eso te impide amar a Dios, si tienes que agregar cosas, mira, cuando le agregamos a la gracia, realmente le restamos. El espíritu de fariseo obstruye la salvación personal y la salvación de otros, porque hasta que no dé la talla según su mirada, no puede. Tremendo. Entonces eso es lo primero que debemos detectar en nosotros. Lo segundo, el fariseo en nosotros nos convierte en sepulcros blanqueados. Es que el espíritu del fariseo es muy parecido al Espíritu Santo, porque el espíritu de los fariseos habla de santidad y tienen la santidad como el tema principal, y es disfrazando realmente la hipocresía que hay en su corazón. Una santidad externa, una santidad de apariencias. En Mateo 23:25 dice Jesús: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Jesús sin pelos en la lengua, ¿no? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Jesús nunca rechazó al pecador, Jesús rechazó al hipócrita. Y el hipócrita es el que no reconoce que por dentro tiene un muerto que tiene que sacar, que lo hace oler a feo. Mire, el fariseo aparenta estar bien cuando no lo está, ¿no? Bendecido y en victoria. El fariseo sonríe cuando realmente está triste. Y es que en la iglesia se metió ese tema de que nosotros no podemos mostrar que estamos mal, porque si no somos faltos de fe.
Y cuando se presentó un fariseo a orar y un publicano pecador, el publicano se arrodilló y dijo: Dios mío, no merezco estar aquí, ten misericordia de mí. Y el fariseo a este lado le dijo: Señor, gracias porque no soy como él. De verdad, no era como él, era peor, porque era un hipócrita, porque no reconocía que tenía un Hulk, un monstruo por dentro. El fariseo aparenta amar cuando en su interior realmente está odiando. El fariseo le dice cosas lindas a las personas, pero en su ausencia los critica. Es una persona que aparenta tener un buen testimonio ante la gente, pero en el secreto, cuando nadie lo ve, tiene una vida desenfrenada. Jesús dijo que los pecados del corazón son igual de graves que las acciones. Un día dijo Jesús: si tú miras a una mujer con deseo, ya pecaste con ella. Y es un pecado que no se ha manifestado externamente, ¿cierto? Pero es igual de grave que el que cometió adulterio o el que hizo una violación. Así que los pecados del corazón son tenidos en cuenta por Dios. Pero un fariseo solo mide los pecados externos. El fariseo solo dice que los pecados graves son las cosas que se hacen, pero esos pensamientos, esas iras, esos resentimientos, esos odios, esa falta de perdón, esa vida llena de pecados ocultos, una vida secreta, es igual de grave que una vida pública de maldad a los ojos de Dios. Jesús no rechazó al pecador sino al hipócrita. Por eso Dios permite pruebas, porque te ama, te va a permitir que pases por presión para que salga a la luz lo que realmente eres. Y el día que salga a la luz no te avergüences, sino aprovecha para tomar ese monstruo que salió y sacarlo de tu vida, pedir perdón, reconciliarte con Dios, reconocerlo, decir lo que hay en ti. Personalmente fui un jovencito que creció con muchos traumas, mucho sentido de problemas de identidad bastante fuertes, problemas de seguridad bastante fuertes, problemas de aceptación y rechazo en mi vida bastante fuertes. Yo sé que hay personas que me conocieron cuando niño, que me ven hoy, no creen lo que hoy soy, lo que hoy puedo hacer por las cosas. Yo era un chino muy traumado, muchos traumas en mi vida, con los cuales todavía lidio. Pero Dios me dio un regalo en mi casa que se llama mi esposa. Una mujer que son mis oídos y que conoce mis bajezas. Y Dios me ha dado a mi esposa para que yo pueda en ella decirle: mi amor, lucho con esto, me cuesta esto, me duele esto, me afecta esto, no me gusta esto de mí, esto se me sale cuando tal y tal cosa. Y Dios me ha dado la bendición de tener una mujer que me escuche y que pueda yo decirle con honestidad que no soy tan bueno como ustedes piensan que soy. Y el día que tú logres ser honesto contigo mismo y descubrir ese fariseo que tratará de ocultar tus luchas, ese día serás libre y ya no va a tener el diablo con qué acusarte. Y cuando se te vuelva a salir, vas a estar más tranquilo y decir: Señor, cierto que estoy en tratamiento, estoy en proceso. En un fariseo en rehabilitación. Por eso, cuando tú no haces eso, cuando tú no eres honesto, cuando tú vives una nueva vida que todos creen que es súper buena, estás siendo rechazado por Dios, porque Dios rechaza al hipócrita. Pero al que es honesto y dice: no soy perfecto, me duele, me cuesta, es difícil para mí, es con quien Dios está trabajando. Yo confío más en una persona que abre su corazón y cuenta sus luchas, que en esas personas que uno dice: bendecido y en victoria para todo. ¿Cómo estás? Siempre me preocupa. O sea, si yo juzgo a las demás personas como me juzgo a mí mismo, yo digo: ¿cómo hace para no tener problemas y luchas? ¿Cómo hacen? Si yo lidio con esa a veces doble personalidad que uno tiene. Hay días que me levanto y digo: Dios mío, ni ganas de avanzar tengo. Qué luchas tan tremendas. Entonces yo veo a esas personas que parecen perfectas y digo: ¿cómo hacen? Definitivamente estoy muy lejos del nivel de esa persona. Pero si somos honestos, realmente es un sepulcro blanqueado. Yo cuando veo personas que se pintan como perfectas, lo dudo tanto. En cambio, yo valoro a aquellas personas que son honestas en reconocer sus luchas y que se nota que están trabajando en ellas. Es que yo lucho con eso.
Es que estoy en la batalla. Es que esa es una de mis debilidades. Cuando tú tienes la capacidad de reconocerlas y decir cuáles son, has avanzado un trayecto impresionante. Marcos 7, 21, 22 dice: pues de adentro del corazón de la persona salen ¿qué? Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. ¿De dónde? De aquí adentro. Por eso tú necesitas trabajar aquí en tu corazón con Dios. Por eso tú necesitas volver a ver la serie Hacia un corazón sano. Verla las veces que sea necesario hasta que sientas que Dios está trabajando en eso. Eres una persona llena de ira, explotas, hay celos en tu corazón, eres envidioso, hay orgullo, te cuesta relacionarte con las personas. Tienes que analizar dentro de tu corazón qué hay. No has destapado ese sepulcro, tienes que abrir ese sepulcro para que Jesús trabaje en ti. Mientras más dure cerrado, más podredumbre va a haber en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón para que Jesús sane lo que está ahí. Todo está en nuestro interior, pero no nos hemos dado cuenta y por eso muchos no trabajan en esas áreas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué respondes como respondes frente a una crisis? ¿Te has preguntado alguna vez por qué eres iracundo? Tienes que analizar por qué. Yo era una persona que dentro de mis tantas luchas que he tenido, una de mis luchas es la ira, el enojo. He sido una persona muy temerosa, muy miedosa desde pequeño. Entonces tengo miedo a que la gente me haga algo. Si yo reacciono frente a una injusticia, entonces lo guardo todo como una bomba aquí adentro. Y entonces veo personas que hacen injusticias en el colegio, yo no me defiendo, entonces yo lo guardo aquí. Y había personas que me hacían bullying, profesores que trabajaban injusticia, yo no reclamaba una nota, sino que la guardaba en mi corazón. Cuando me casé, mi esposa fue la que soportó mis explosiones. Y mis hijos, mis explosiones de ira por mi temor a que las personas se pusieran bravas. Yo no, si la profesora se pone brava, yo no voy a reclamar por mi nota, prefiero perderla. Y así muchas cosas preferí quedarme callado. Y eso acumuló y acumuló y acumuló cosas. Y en la casa, toda mi familia afectada. Pero yo tenía que analizar por qué en mi corazón había eso en mi vida. ¿Por qué yo reaccionaba así? ¿Por qué yo estallaba? Y entonces he estado aprendiendo a hacer oír mi voz. ¿Quieren tratarme mal? Un momentico, ¿por qué? Porque una olla a presión que no tiene la valvulita de seguridad, en cualquier momento ¿qué? Explota. Y eso es lo que me pasó a mí. Exploté. ¿Por qué? Porque yo no me defendía. Y yo no estoy hablando de que me volví un peleón, nada. Pero ya hoy en día si alguien se me para frente al fila, le digo: su merced, la fila es ahí atrás. Antes, ¿yo qué hacía? Dejémoslo para no poner problema. Y entonces mi corazón se llenaba y se inflaba y se inflaba. Y yo llegaba a la casa y mi esposa me decía hola, yo ¡pum! Explotaba el globo con ella o con mis hijos o con las personas cercanas a mí. Pero entonces, ¿a qué voy? Examínate el por qué actúas como actúas, por qué respondes como respondes. Hay una razón para todo. Y es lo que el Señor quiere mostrarte para que lo trates, lo lleves a Jesús y lo sanes. Si no, sigues siendo un hipócrita, un fariseo. Tercera cosa. La segunda era ¿cuál? El fariseo en nosotros se convierte en un sepulcro blanqueado. Tercera cosa. El fariseo en nosotros, por supuesto, afecta nuestra relación con Dios. Hemos hablado que el fariseo tiene mucho conocimiento de Jesús. Recuerdan que los fariseos tenían que estudiar el Antiguo Testamento. A los 12 años tenían que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. A los 15 años tenían que aprenderse completamente el Antiguo Testamento. Eran personas que leían la Escritura todos los días, la estudiaban, la enseñaban, así que conocían acerca del Mesías, todo lo conocían. ¿Y cómo lo sé que sabían? Porque cuando nació Jesús en Belén, vinieron los reyes, los sabios de Oriente a donde Herodes,
y le dijeron: Herodes, venimos a adorar al nuevo rey. Y Herodes dijo: ¿cuál rey? Entonces, ¿a quién llamó? A los fariseos. Hey, fariseos, ellos me están hablando de un rey. ¿Ustedes qué saben? Ah, sí, es un rey que nacerá en Belén. Es el Mesías que salvará al pueblo. ¿Sí de qué sabían? Sabían mucho de Jesús, pero no lo conocían de manera personal. Yo por eso sé que tengo que luchar con el espíritu de fariseo, porque yo he sabido de Jesús desde chiquitico. He estudiado, Dios me ha dado la dicha de me encanta estudiar la Biblia, me he capacitado, ahorita estoy estudiando. Pero yo corro el peligro de ser un fariseo si dejo mi conocimiento de Dios a la academia y no me concentro en tener un conocimiento personal de Jesús a través de mi relación diaria con Él. Un fariseo es una persona que conoce de Jesús, que conoce de doctrinas, que conoce de Biblia, pero que no tiene una relación personal con Jesús, que no lo conoce. Y yo sé que aquí hay personas viejas como yo en el evangelio. Posiblemente el espíritu de fariseo le esté abrazando en este momento. Cuando uno está predicando, el espíritu de fariseo sale y dice: si no es la Reina Valera no sirve, porque la única versión santa es la Reina Valeria. Sí, porque el espíritu de fariseo le trae conocimientos. Ahí no dice eso. El hebreo y el griego y el arameo dicen, y tienen conocimientos teóricos impresionantes, pero no saben de su papá. Es como el hijo mayor del hijo pródigo, ¿se acuerda? Vivió en la casa todo el tiempo y no conoció el corazón de papá. No conoció, no sabía que el papá era perdonador. Cuando llegó el hijo dijo: ¿y por qué le preparó fiesta? A mí no me ha dado ni un cordero, a mí no me ha dado algo para comer con mis hijos, y yo te he servido, y todo el discurso que le dio. No conocía a su papá. Ese es el fariseo en nosotros, que conocemos Biblia, que nos conocemos las canciones de la iglesia, que no escuchamos música mundana, que no hacemos sino leer la Biblia, la mejor, la Biblia grande, esa que pesa, pero nuestro corazón lejos de Dios. Así que el espíritu de fariseo en nosotros afecta nuestra relación con Dios. A los fariseos su conocimiento intelectual no les dejó conocer a Jesús personalmente. Y vemos el fariseísmo en el mundo. El conocimiento intelectual de muchas personas no les deja conocer a Dios. Nuestro tiempo a solas con Dios es una de las cosas más importantes en nuestra vida. Yo quisiera no creer esta realidad de las estadísticas, pero las estadísticas a nivel mundial en la iglesia dice que solo el 20% de los tienen tiempo a solas con Dios. Eso es frustrante para uno como pastor, que solo el 20% de los cristianos tienen tiempo a solas con Dios. Eso me da miedo, pensar en la iglesia del futuro. El tiempo a solas con Dios es muy importante, porque si no lo conocemos de manera personal, podemos estar siendo influenciados por el espíritu de fariseo en nuestras vidas. Nos llenamos de conocimiento acerca de Él, pero no lo conocemos de manera personal. Cuando alguien conoce el corazón de Dios, deja de hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que deja de hacer. ¿Por qué? Porque sabe, de tanto intimar con Jesús, sabe qué cosas lo entristecen. Si tuvieras una relación con Jesús, hay muchas cosas que no harías. ¿Cómo sé que no tienes una relación con Jesús? Por las cosas que haces. La cuarta cosa: el fariseo en nosotros aparenta amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Es parecido al anterior. Aparenta amar a Dios, ¿no? Son creyentes llenos de palabras cristianas. Amén, gloria a Dios, aleluya, para todo. Se cayó la olla en la cocina y gloria a Dios. Amén, amén, aleluya, santo Jehová. Yo no estoy diciendo que sean malas esas palabras, pero es que a veces estás aparentando amar. Los fariseos aparentaban amar a Dios, se paraban en la esquina, miraban que hubiera harta gente, ya hay suficiente público ya. Señor, Dios eterno, poderoso. Y todo el mundo lo miraba.
para que ellos creyeran que ellos amaban a Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Conozco personas que no saben decir ni aleluya ni gloria a Dios, pero tienen una relación con Dios súper bonita. Dicen cosas lindas a Dios. Jesús, te amo. Para mí Dios es lo más importante. Vas a venir el domingo si tengo tiempo, pastor. Pero para mí, papito y yo, Dios y yo somos parceros. Sí, y le das honra al Señor con lo primero de tus bienes. No, pero Dios y yo somos parceros. No amas a Dios, Dios no es importante para ti. Dices cosas lindas, pero no amas a Dios. Cantan las canciones lindas de la iglesia que nosotros cantamos para alabar a Dios, pero no le aman. Están cantando y aplaudiendo con la mirada para afuera. Primera de Juan 3:18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Más que palabras, hay acciones de amor que demuestran que tú amas a Dios y que Dios para ti es realmente importante. Gente que dice palabras cristianas, pero no rinden una vida de obediencia a Dios. Que no estemos ahí. Y la última cosa por hoy, porque hay mucho que descubrir del fariseo en nosotros, pero la última cosa por hoy: el fariseo en nosotros no soporta la alabanza en la iglesia. De esto hablé la semana pasada un poquito, pero tenemos que trabajar en eso. Voy a poner un ejemplo: Judas Iscariote. ¿Recuerdan quién fue Judas? Ese, aunque no practicaba el fariseísmo como tal, pero era bien fariseo el Judas. En una ocasión en la casa de Lázaro, María, la hermana de Lázaro, vino y derramó perfume. No fue la mujer que vimos hace 8 días, fue otra mujer que también derramó perfume sobre Jesús. María, la hermana de Lázaro. Y vino y derramó perfume sobre Jesús. Y entonces salió el espiritual Judas y dice en Juan 12:5: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. El pensamiento de Judas era un pensamiento socialista. Démosle a los pobres, no gastemos en adoración, no gastemos en música. Yo llego a la prédica, pastor, porque es que la prédica, a mí lo que me gusta es la palabra de Dios, pero esos 20 minuticos o 30 minuticos de alabanza a Dios, yo me siento incómodo. Hay gente que le pica la alabanza, le pica aplaudir, le avergüenza, le incomoda cantar una canción. Que están aquí y dicen: ¿eso para qué? ¿Para qué canto? ¿Para qué alabo a Dios? Esa música está bien desentonado el pastor y todo. Y hay gente que le incomoda la alabanza. Y a Judas le incomodó la alabanza que esta mujer le dio a Jesús. Él no estaba interesado en los pobres, porque ya sabemos que era ladrón. ¿En qué estaba interesado Judas? En que esa alabanza lo incomodó. Yo quiero preguntarte algo: ¿la alabanza y la adoración en la iglesia te incomodan? ¿Te incomoda cantarle a Dios? ¿Te incomoda poner música cristiana en tu celular? Música que adore a Dios en tu casa mientras estás cocinando. ¿Te incomoda la alabanza a Dios? ¿Te cuesta que salgan palabras como: te amo, Jesús, te alabo con todo mi corazón, vivo para ti? ¿Te incomoda eso? Cuidado, puede ser una señal de que el espíritu de fariseo está en ti, porque el espíritu de los fariseos siempre va a poner la obra social por encima de la adoración. Tremendo. El otro caso es de un hombre que no soportó, lo vimos la semana pasada. Simón, ¿se acuerdan de Simón el fariseo que invitó a Jesús a comer y que llegó esta otra mujer y rompió su alabastro y lo derramó? Era una prostituta y trajo adoración y alabanza. Eso está en Lucas 7, 36, 39. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies. Esta alabanza
alabanza incómoda. Alabanza incómoda que no incomoda a Jesús, sino incomoda a los fariseos. Cuando el fariseo que le había visitado vio esto, que lo había invitado, vio esto, dijo para sí: este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Se incomodó con la alabanza. Por eso yo quiero invitarte, y como iglesia yo estoy preocupado un poco por eso. Y yo le estoy pidiendo al Señor: Señor, ayúdanos a crecer en nuestra adoración y en nuestra alabanza. Que no lleguemos a pensar que esos minuticos que iniciamos el culto sea un relleno para esperar que las personas que llegan tarde lleguen, o que sea el preparatorio para lo importante que es la predicación. No, todo lo que hacemos es importante que le ofrecemos a Dios, pero yo quiero pedirle al Señor que nosotros crezcamos en alabanza, que tu vida de adoración y alabanza crezca en tu intimidad. Que cuando, es que mira, tú vienes el domingo a reflejar tu vida de oración de la semana. Deberías escribir eso y grabarlo en tu corazón. Tú vienes el domingo a expresar tu vida de adoración de la semana. Si te cuesta el domingo que nos reunimos en una adoración corporativa, que es el único momento que tenemos en la semana para estar juntos y adorar a Dios, y no adoras a Dios de la manera que Él lo espera, tiene que ver posiblemente con que tu vida de adoración entre semana es muy pobre. ¿Cómo está tu vida de adoración en casa? ¿Cuántos minutos le dedicas el día para alabarle, para decirle a Dios que le amas, para cantarle? No me estoy refiriendo solo a música. Hace parte, la música nos ayuda, es un canal, es un instrumento. Pero ¿cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima delante del Señor que no fuera por un problema? Porque cuando estamos en problemas lloramos: Señor, ayúdame. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios de gratitud por sentir su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste literalmente la presencia de Dios? ¿Cuándo fue? ¿Me lo puedes decir? Hoy puedes decirme cuándo fue. ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? ¿Nunca? Peor, ¿sí o no? ¿Ya entiendes por qué te incomoda la alabanza en la iglesia? ¿Ya entiendes por qué los que estamos aquí nos sentimos como dándole manivela? Alza tus manos, adora a Dios, canta conmigo, díselo al Señor, cierra tus ojos. Y uno a veces se fue tratando de, y eso no se puede, ni por más que eso no se puede. Yo quiero invitarte a que tengas un estilo de vida de adoración íntima, que el domingo cuando vengas a la iglesia se demuestre esa relación. Tal vez todavía no somos los buenos músicos que quisiéramos ser. Yo sé que nos faltan muchas cosas en trabajar, nos faltan calidad en nosotros, estamos apuntando a mejorar. Pero yo no quiero que tú adores la música, sino adores a Dios. Es decir, que aún con la música que nosotros no podemos hacer tan espectacular como tenemos, aún así puedas adorar a Dios. Hay personas que son felices con Hillsong, con el grupo del lugar de su presencia, tienen mucha excelencia, los admiro, chévere. Pero resulta que tal vez estás adorando la música y no a Dios. Y nosotros vamos a mejorar. Claro que sí, estamos trabajando en la excelencia cada día más. Pero que así haya música, haya una guitarra, solas palmas, o no haya sino solo batería. Bueno, una adoración con sola batería sería raro. Pero lo que sea, que tú puedas adorar a Dios sin necesidad de que te estén motivando. ¿Por qué? Porque va a ser un reflejo de lo que tú has vivido en semana, en tu vida devocional. Un fariseo es alguien que le incomoda la alabanza en la iglesia. Yo quiero orar, póngase de pie por favor.